usual. Está con nosotros el doctor Lastreto, aquí sentadito. ¿Cómo le va, doctor? Lavi, ¿Cómo anda Marianita, usted? Vaquita. Muy bien. ¿Todo bien, bien, Henry? Todo bien, todo bien. Bueno, con un tema polémico. A ver. Que yo sé que seguramente me voy a meter en un lío porque vamos a tener algunas controversias. Sí. Yo cuando venía para acá digo, porque este programa jamás se mete en lío. Sí, sí. Digo, ¿por qué no hablo de infecciones ginecológicas, de flujo? Que seguramente eso no despierta tanta polémica. Esto es debido a una reciente publicación de un libro de un viejo obstetra francés, Michel Oden. Ha cumplido los 85 años y es uno de los, digamos, de los padres de varias modificaciones en la obstetricia. Fue el que empezó a hablar en la década del 70 de parto humanizado. Ajá. Después en el 83 él mismo relata que compró una pileta de lona y empezó a hacer los partos en agua y lo presenta esto en un congreso en Inglaterra, y a partir de ahí surgen una serie de novedades al respecto. Pero él dice que en este último libro habla de si se hace una pregunta, si la humanidad podrá, digamos, resistir, si podrá sobrevivir a la medicina. Hablando de que las mujeres están perdiendo la capacidad de dar a luz debido a la intervención médica en lo que es el proceso del parto, fundamentalmente. Inclusive habla de que las actitudes que tenemos los médicos en la medicalización del trabajo de parto, él dice que esto es uno de los motivos por los cuales hay tantas cosas malas en la humanidad, digamos, la agresividad que existe, la drogadependencia, las depresiones, las anorexias, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la agresividad. Y él dice que esto se debe a cuestiones que en mucho tienen que ver con lo hormonal. Digamos, una de la principal hormona que actúa en el desencadenamiento y en la producción del parto es la oxitocina. La oxitocina también, que ha sido llamada por muchos la hormona del amor. Del amor. Digamos, ¿y qué es lo que se ha hecho en los últimos años? ¿Qué es lo que dice él que se ha hecho en los últimos años? Se ha sintetizado esta hormona y se ha alterado el normal funcionamiento de esto, manejándolo al parto y haciendo que la mujer tenga... Yo reitero que esto no lo estoy diciendo, hagan como que yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Michel Oden, pero me pareció interesante porque yo estoy formado en otra escuela. Claro, sí. Entonces, leer esto, por lo menos a uno le hace preguntarse algunas cosas. Yo no estoy diciendo que debería ser así ni nada, pero creo que es interesante los planteos que hace. Inclusive él dice que él a lo largo de su vida ha vivido 4 periodos en esto de ayudar a dar a luz. El primer periodo, dice él, nosotros los partos los hacíamos hospitalarios, dice Oden, los partos se hacían dentro de la institución hospitalaria, con la mujer sola sin que ningún varón participe. No, la pareja no participaba para nada. Después del 83 más o menos, comienza una etapa donde los varones las parejas comienzan a participar del parto, y dice que hoy el 95% de los partos se hace con el acompañamiento del varón, lo cual él en este momento dice que es una aberración. Una aberración. Ya voy a explicar. Bueno, ¿por qué? Lo explico ya. Él dice que la pareja, primero dice que en las demás especies nunca la hembra le pide a su pareja, al macho, que participe en eso. Él habla mucho de la cosa natural. Y dice, cuando el esposo, la pareja de alguien está en el lugar donde se está realizando el parto, se está haciendo el parto de una persona que se quiere y que produce cierto temor, que produce por lo menos cierta intranquilidad, y con esto aumenta la secreción de adrenalina. La adrenalina es un poco la hormona del miedo. Y esto dice que es contagioso. El segregar adrenalina produce que la otra parte segregue adrenalina y deje de segregar oxitocina, que es la hormona que favorecería el desarrollo del parto. Y pone en marcha el neocórtex, que es la parte más intelectual que tenemos, ¿no es cierto? Donde está la palabra, donde está el pensamiento más fino, que
desencadena miedo y esto hace que la evolución del parto sea malo. Dice, inclusive en este libro, que la presencia del varón en el parto ha hecho que los partos sean más largos, más dificultosos y más difíciles. Alguien que en algún momento propugnó por la participación del marido en esto. Esta sería la segunda etapa que él dice que ha vivido. La tercera etapa, él habla de los partos domiciliarios, con atención en el domicilio. Y la cuarta etapa, para él, lo que él ha venido haciendo en este último tiempo, dice, el parto sí domiciliario. Reitero que esto lo dice Oden, Michel Oden, no estoy ni siquiera aceptando lo estoy diciendo, pero me pareció muy interesante. Digamos, sí. Me pareció muy interesante, por lo menos hacerse esta pregunta, aunque uno no tenga la respuesta. Él dice que lo mejor sería hoy para una mujer que cuenta qué es lo que hace él. Dice, yo voy a la casa con una doula o una matrona, una partera, que tenga hijos, que tenga nietos, que haya pasado por esto, que tenga experiencia, que no sea medicalista, que no utilice medicamentos, y dice, y yo voy y queda la mujer sola en la habitación que va a dar a luz, con la doula, la matrona, sentada en un rincón tejiendo, y yo en la cocina conversando con el marido. Él dice que los partos deben ser en un ambiente de intimidad, de privacidad, porque él habla un poco así metafóricamente de que la oxitocina es una hormona muy tímida y que cuando hay muchos espectadores en el desarrollo de esto, no aflora. Inclusive habla de una vieja médica vienesa, se llama Ellen Dausch, que psicoanalista, que ella habla de que la intervención en el parto es una barbaridad, porque ella dice que el parto es la finalización del acto sexual. Que inclusive, digamos, el embarazo es un tiempo que transcurre, una prolongación entre esto y la finalización que es el parto, el acto sexual y la finalización del parto, y que debería ser una cosa placentera. Que el parto debería ser una cuestión casi orgásmica. Esto habla. Pero que cuando hay tanta intervención de tanta gente, esto se dificulta y en vez de ser una cosa placentera termina siendo una cosa traumática. Inclusive en un libro anterior que él habla del nacimiento, él habla de la medicina veterinaria y dice que también en esto, él hablaba de que los bulldogs, en esa época, en un libro anterior habla de que los bulldogs, el 90% de los bulldogs nacen por cesárea. Que la medicina veterinaria ha medicalizado esto en función de la raza. Y dice que hoy cerca del 100% de los bulldogs nacen por cesárea y la mayoría son productos de inseminación, digamos, prácticamente todos son por inseminación, porque han perdido la libido. Que el bulldog está tan medicalizada su vida, digamos, que ha perdido la libido. Y muchas de las cuestiones relacionadas también a la sexualidad en la mujer, él dice que con esta disminución de oxitocina que se va produciendo por la intervención que se hace en el parto, también se van produciendo algún tipo de alteración en la esfera sexual. Creo que es interesante, es polémico. Yo no digo que ni esté de acuerdo ni nada, pero me ha hecho pensar de otra forma y me ha hecho hacer una serie de preguntas que seguramente no soy yo quien las va a contestar, pero que por lo menos creo que es interesante, muy interesante verlas. Gracias, doctor. Muy amable.